En septiembre de 1991, 5 jóvenes decidieron emprender lo que prometía ser una aventura inolvidable en las montañas del estado de Oregón, Estados Unidos. Raúl Mendoza, un ingeniero civil de 32 años originario de Ciudad de México, había emigrado junto a su familia hacía una década en busca de mejores oportunidades. Con él viajaban su hermana menor, Patricia, de 28 años, quien trabajaba como enfermera en un hospital de Portland. Su mejor amigo desde la infancia, Miguel Ángel Torres, un contador público de 30 años que había seguido sus pasos hacia el norte. Sofía Ramírez, la novia de Miguel Ángel, una maestra de primaria de 27 años con raíces en Guadalajara. Y finalmente, el primo de Raúl, Daniel Mendoza, un joven de 25 años recién graduado de la universidad, lleno de energía y con ganas de explorar el mundo. Los 5 se habían mantenido unidos a pesar de la distancia que los separaba de sus familias en México, formando su propia comunidad en tierras extranjeras, y esta excursión representaba para ellos un momento de celebración, una pausa en sus vidas laborales, para reconectar con la naturaleza y entre ellos. La zona de las cascadas de Oregón era conocida por su belleza agreste, con bosques densos de pinos y abetos, senderos serpenteantes que ascendían hacia picos cubiertos de nieve perpetua, y cascadas cristalinas que caían desde alturas vertiginosas. El plan era simple. Caminarían durante 3 días por una ruta poco transitada, acamparían en sitios designados y regresarían el lunes temprano para reincorporarse a sus trabajos. Raúl, quien tenía experiencia en montañismo y había explorado varias rutas en México antes de emigrar, se encargó de planificar cada detalle del viaje. Revisó mapas, verificó el pronóstico del tiempo, preparó un botiquín completo y aseguró que todos llevaran el equipo necesario. La emoción era palpable cuando se despidieron de sus seres queridos aquella tarde de viernes, prometiendo regresar con historias increíbles y fotografías memorables. Antes de continuar con esta historia, me gustaría pedirte que te suscribas al canal y nos cuentes en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo es muy importante para seguir trayéndote historias que te mantengan al borde del asiento. El viernes por la tarde, los 5 amigos llegaron al punto de partida del sendero en el vehículo de Raúl, una camioneta Ford color azul marino, que dejaron estacionada en el área designada para visitantes. El cielo estaba despejado, el aire fresco portaba el aroma característico de los pinos, y la temperatura rondaba los 15 grados centígrados, perfecta para comenzar la caminata. Patricia tomó varias fotografías del grupo antes de iniciar el ascenso, capturando las sonrisas y la camaradería que los unía. En una de esas imágenes, Sofía aparecía abrazada a Miguel Ángel, ambos con sus mochilas al hombro, mientras Daniel hacía una mueca cómica hacia la cámara. Esa sería la última fotografía que alguien tomaría de los 5 juntos. Durante las primeras horas, el grupo avanzó sin contratiempos por el sendero marcado. Raúl iba al frente, consultando ocasionalmente su mapa topográfico y su brújula, mientras Miguel Ángel y Sofía caminaban juntos, conversando sobre sus planes de matrimonio para el siguiente año. Patricia y Daniel cerraban la marcha, riéndose de anécdotas familiares y recordando momentos de su infancia en México. El paisaje era espectacular, con árboles centenarios que formaban un dosel verde sobre sus cabezas, permitiendo que solo algunos rayos de sol atravesaran para iluminar el camino. Pequeños arroyos cruzaban el sendero en varios puntos, y el sonido del agua corriendo sobre las rocas creaba una melodía natural que acompañaba sus pasos. Alrededor de las 6 de la tarde, llegaron al primer punto de acampada, un claro cerca de un arroyo donde instalaron sus tiendas y prepararon la cena.
La noche transcurrió tranquila, con conversaciones alrededor de una fogata, chocolate caliente en tazas de metal y planes para el día siguiente. Nadie podía imaginar que aquella sería la última noche que pasarían juntos en condiciones normales. El sábado amaneció con un cambio dramático en el clima. Las nubes comenzaron a acumularse desde temprano, convirtiendo el cielo azul en un manto gris amenazante. Raúl observó preocupado el horizonte mientras preparaba café, sabiendo que el pronóstico había mencionado la posibilidad de lluvia para el domingo, no para ese día. Sin embargo, decidieron continuar, confiando en que podrían avanzar lo suficiente antes de que el mal tiempo los alcanzara. Desarmaron el campamento, guardaron todo meticulosamente en sus mochilas y reanudaron la marcha alrededor de las 8 de la mañana. El sendero se volvió más empinado, con rocas sueltas que obligaban a caminar con precaución. Patricia, quien no estaba tan acostumbrada a las caminatas largas, comenzó a sentir dolor en las rodillas, pero no quiso quejarse para no retrasar al grupo. Miguel Ángel y Sofía se turnaban para animarla con palabras de aliento, mientras Daniel le ofrecía llevar parte de su equipo en su propia mochila. Alrededor del mediodía comenzó a lloviznar. Lo que inició como gotas dispersas se transformó rápidamente en una lluvia constante que empapó sus ropas y convirtió el sendero en un lodazal resbaladizo. Raúl decidió buscar refugio temporal, pero en aquella sección del camino no había estructuras ni cuevas visibles. Continuaron avanzando, esperando llegar al siguiente punto de acampada, donde podrían montar las tiendas y esperar a que escampara. Sin embargo, la lluvia se intensificó, acompañada por un viento helado que descendía desde las montañas. La visibilidad disminuyó drásticamente y pronto se encontraron rodeados de una niebla densa que hacía imposible ver más allá de unos pocos metros. Raúl, consciente del peligro, les indicó que caminaran muy juntos y que nadie se alejara del grupo. Se detuvieron cada cierto tiempo para verificar que todos estuvieran presentes, gritándose los nombres unos a otros, para asegurarse de que nadie se perdiera en la bruma gris que los envolvía. Fue Patricia quien notó primero que el sendero ya no era visible bajo sus pies. El camino marcado había desaparecido entre el lodo, las hojas caídas y la vegetación que la lluvia había aplastado contra el suelo. Raúl intentó orientarse con su brújula, pero la niebla y la falta de referencias visuales hacían casi imposible determinar su ubicación exacta en el mapa. Decidió que lo más prudente era detenerse y establecer un campamento de emergencia hasta que mejorara el clima. Encontraron un grupo de árboles tupidos que ofrecía algo de protección contra el viento, y entre todos montaron 2 tiendas con dificultad, luchando contra las ráfagas que amenazaban con arrancar las lonas de sus manos. Una vez dentro, empapados y tiritando, compartieron barras energéticas y agua, tratando de mantener el ánimo mientras escuchaban el tamborileo implacable de la lluvia sobre las tiendas. Daniel intentó aligerar el ambiente contando chistes, pero el frío y la preocupación eran palpables en el aire húmedo del pequeño refugio. La lluvia no cesó en toda la tarde ni durante la noche. Los 5 amigos permanecieron acurrucados en sus sacos de dormir, escuchando los crujidos de los árboles bajo el viento y el goteo persistente del agua, filtrándose por pequeñas fisuras en las costuras de las tiendas. Raúl apenas pudo dormir, repasando mentalmente el mapa y tratando de calcular cuánto se habrían desviado del sendero original. Al amanecer del domingo, la situación no había mejorado. La lluvia continuaba, aunque con menor intensidad, pero la niebla seguía siendo espesa como una cortina blanca que ocultaba todo más allá de 5 o 6 metros. Miguel Ángel sugirió que intentaran retroceder, volver sobre sus pasos hasta encontrar el sendero marcado, pero Raúl explicó
que con la visibilidad nula y sin puntos de referencia, moverse podría empeorar las cosas. La decisión de quedarse quietos y esperar era la más lógica desde el punto de vista de supervivencia, pero también significaba consumir sus provisiones limitadas y arriesgarse a que el clima no mejorara en días. Durante esa mañana, mientras esperaban, Patricia propuso racionar la comida y el agua para que duraran al menos 3 días más. Tenían suficientes barras energéticas, frutos secos y algunos paquetes de comida deshidratada, además de un pequeño hornillo de camping para calentar agua. Sofía, quien había traído un pequeño cuaderno, comenzó a escribir una especie de diario del viaje, documentando cada hora que pasaban en aquel campamento improvisado. Escribió sobre el frío que se colaba por cada apertura de la tienda, sobre cómo Daniel cantaba canciones mexicanas para mantener la moral, sobre cómo Miguel Ángel masajeaba las manos de Patricia para ayudarla a mantener el calor, y sobre cómo Raúl revisaba una y otra vez sus mapas con la luz de su linterna, buscando alguna alternativa que no hubiera considerado antes. Esa noche, cuando la temperatura descendió aún más, los 5 se apiñaron en una sola tienda, compartiendo el calor corporal y las pocas mantas térmicas que habían traído. El lunes amaneció con el mismo panorama desolador. La lluvia había disminuido a una llovizna intermitente, pero la niebla permanecía inmóvil, como si la montaña misma se hubiera envuelto en un manto impenetrable. Ese día, según el plan original, deberían haber estado de regreso en Portland, preparándose para volver al trabajo. Raúl calculó que llegarían a preocuparse por su ausencia hacia el martes, cuando no se presentaran en sus empleos y no contestaran llamadas. Con los teléfonos celulares sin señal desde que habían comenzado la caminata el viernes, no había forma de comunicarse con el exterior. La sensación de aislamiento comenzó a pesar sobre el grupo de manera más intensa. Sofía, quien había mantenido una actitud optimista hasta entonces, se derrumbó emocionalmente durante la tarde, llorando en silencio mientras Miguel Ángel la abrazaba dentro del saco de dormir compartido. Patricia intentó consolarla, pero sus propias manos temblaban, no solo por el frío, sino por el miedo creciente de que algo terrible estaba ocurriendo. El martes, cuando la situación no mostró señales de mejora, Raúl tomó una decisión difícil. Propuso que él y Daniel intentaran descender la montaña para buscar ayuda, mientras Miguel Ángel, Sofía y Patricia permanecían en el campamento. Argumentó que 2 personas podrían moverse más rápido que 5 y que si lograban encontrar el sendero o cualquier punto de referencia, podrían enviar equipos de rescate de vuelta. Miguel Ángel se opuso rotundamente, insistiendo en que separarse era peligroso y podría resultar en que se perdieran aún más. La discusión se extendió durante horas, con voces que se elevaban por la frustración y el miedo. Finalmente, acordaron esperar un día más, con la esperanza de que el clima mejorara lo suficiente como para moverse juntos. Esa noche, el viento arreció con una furia renovada, sacudiendo las tiendas hasta el punto de que temieron que se desgarraran. Se aferraron a los postes centrales, rezando en voz baja, cada uno a su manera, pidiendo por un milagro que los sacara de aquella pesadilla blanca y helada. El miércoles trajo un cambio inesperado. La lluvia cesó por completo, y aunque la niebla seguía presente, comenzó a levantarse ligeramente hacia media mañana. Raúl vio esto como una oportunidad y convenció a los demás de que debían intentar moverse. Desarmaron el campamento con cuidado, asegurándose de no dejar nada atrás, y comenzaron a caminar en lo que Raúl calculaba era la dirección descendente de la montaña. Marcaban su camino atando pedazos de tela de colores brillantes a las ramas de los árboles, creando una especie de rastro por si necesitaban retroceder.
Avanzaron lentamente, deteniéndose cada pocos metros para verificar el terreno y asegurarse de que nadie resbalara en las rocas mojadas. Patricia, cuyas rodillas estaban hinchadas y doloridas, cojeaba notablemente, apoyándose en Daniel, quien cargaba también parte de su equipo. El progreso era tortuoso, pero al menos se estaban moviendo, y eso les daba una sensación de control sobre su destino que habían perdido durante los días de inmovilidad. Alrededor del mediodía, cuando habían caminado quizás 1 kilómetro, la niebla se levantó súbitamente, revelando un paisaje que ninguno de ellos reconoció. No estaban en el sendero que habían planeado seguir, sino en un valle estrecho, rodeado de paredes rocosas que se elevaban a ambos lados. Un arroyo crecido por las lluvias corría por el centro, y la vegetación era más densa y enmarañada de lo que habían visto en el sendero oficial. Raúl sacó su mapa, estudiándolo con atención, pero no pudo encontrar nada que coincidiera con lo que tenían frente a ellos. Era como si hubieran entrado en una parte de la montaña que no estaba documentada, o al menos no en su mapa de senderismo. Miguel Ángel sugirió que siguieran el arroyo hacia abajo, razonando que todos los arroyos eventualmente desembocaban en ríos más grandes, y los ríos llevaban a áreas habitadas. Era lógico, pero también arriesgado, ya que moverse junto a un arroyo crecido podía ser peligroso si el nivel del agua aumentaba repentinamente. Decidieron seguir el consejo de Miguel Ángel, caminando paralelos al arroyo pero manteniendo una distancia segura de sus orillas. La tarde transcurrió en un silencio tenso, interrumpido solo por el sonido del agua y sus propias respiraciones agitadas por el esfuerzo. Sofía tropezó varias veces con raíces ocultas bajo la vegetación y en una ocasión casi cayó al arroyo antes de que Daniel la sujetara del brazo en el último momento. El incidente los asustó a todos, haciéndoles conscientes de lo vulnerable que era su situación. Cuando comenzó a oscurecer, Raúl tomó la decisión de establecer otro campamento para la noche. No había sentido continuar en la oscuridad, especialmente en terreno desconocido. Encontraron un área relativamente plana, alejada del arroyo, y montaron las tiendas bajo la luz menguante del día. Esa noche, mientras compartían la última de las barras energéticas, Sofía leyó en voz alta algunas entradas de su diario, recordándoles los buenos momentos del viaje y manteniendo viva la esperanza de que serían rescatados pronto. El jueves amaneció con un cielo parcialmente despejado, el primero desde el sábado. Los rayos de sol que lograban atravesar las nubes y el dosel arbóreo trajeron un alivio psicológico inmediato al grupo. Podían ver mejor, orientarse con el sol y sentir un calor que había estado ausente durante días. Raúl utilizó su brújula y el sol para determinar que habían estado caminando en dirección oeste-suroeste, lo que significaba que se habían alejado considerablemente del sendero original que corría de norte a sur. Ajustó su estrategia, decidiendo que deberían intentar girar hacia el este para volver a conectar con áreas conocidas. Desarmaron el campamento nuevamente y reanudaron la marcha, esta vez con renovado optimismo. Sin embargo, el terreno se volvió cada vez más difícil de transitar. Grandes rocas bloqueaban el paso, obligándolos a rodear y escalar en varios puntos. Patricia, exhausta y adolorida, comenzó a quedarse atrás, y el grupo tuvo que hacer paradas más frecuentes para permitirle descansar. Fue durante una de esas paradas, alrededor del mediodía del jueves, cuando escucharon el sonido de un helicóptero a lo lejos. Los 5 miraron hacia el cielo, agitando frenéticamente sus brazos y gritando, aunque sabían que era poco probable que los vieran bajo el denso follaje. Raúl sacó un pequeño espejo de señales de su mochila, intentando reflejar la luz solar hacia el cielo,
Pero el helicóptero pasó de largo sin detenerse. El sonido se desvaneció en la distancia, dejando tras de sí un silencio devastador. Sofía se dejó caer de rodillas, sollozando, mientras Miguel Ángel la rodeaba con sus brazos. Daniel, frustrado, pateó una roca con furia, lastimándose el pie a través de su bota. Patricia simplemente se sentó contra un árbol, con la mirada perdida, procesando la cruel realidad de que habían estado tan cerca de ser encontrados y, sin embargo, habían fallado en hacer contacto. Raúl, intentando mantener la compostura, les aseguró que el hecho de que hubiera un helicóptero significaba que los estaban buscando activamente y que eventualmente los encontrarían. Esa tarde continuaron avanzando, pero la moral del grupo había sufrido un golpe significativo. Las conversaciones se redujeron a lo mínimo necesario y cada uno parecía sumido en sus propios pensamientos oscuros. Cuando establecieron campamento esa noche, se dieron cuenta de que su comida estaba prácticamente agotada. Les quedaban apenas unas pocas nueces y un par de paquetes de sopa deshidratada. El agua no era problema, ya que podían recolectarla del arroyo y purificarla con las tabletas que Raúl había traído. Pero la falta de calorías comenzaba a afectar sus niveles de energía. Miguel Ángel, quien siempre había sido el más robusto del grupo, propuso que él podría ayunar por un día completo para que los demás comieran más, pero los otros rechazaron la idea. Dividieron equitativamente lo que quedaba, y esa noche durmieron con los estómagos gruñendo de hambre, soñando con comidas caseras y las caras de sus seres queridos. El viernes marcó el 7º día desde que habían iniciado la excursión. Para este momento, las familias en Portland y en México ya estaban sumidas en la angustia. María Elena Mendoza, la madre de Raúl, Patricia y Daniel, había volado desde Ciudad de México el martes en cuanto supo que su hijo no había regresado del viaje. En Portland se reunió con Rosa Torres, la madre de Miguel Ángel, y con Carmen Ramírez, la madre de Sofía. Las tres mujeres, unidas por el dolor y la incertidumbre, habían establecido contacto con las autoridades estadounidenses, con el Servicio Forestal y con grupos de voluntarios especializados en búsqueda y rescate. Habían organizado vigilias, repartido volantes con las fotografías de los 5 desaparecidos y mantenido una presencia constante en las oficinas de las autoridades, exigiendo que se intensificaran los esfuerzos de búsqueda. Los medios locales habían comenzado a cubrir la historia y la comunidad mexicana en Portland se había movilizado, ofreciendo todo tipo de ayuda, desde provisiones para los equipos de búsqueda hasta traducciones y apoyo logístico. Mientras tanto, en la montaña, los 5 jóvenes enfrentaban su prueba más dura hasta el momento. Esa mañana del viernes, Patricia despertó con fiebre. Su frente ardía al tacto y temblaba incontrolablemente dentro de su saco de dormir. Los días de humedad, frío y el esfuerzo físico habían cobrado su precio, y su cuerpo finalmente había cedido. Sofía, utilizando sus conocimientos como maestra que había tomado cursos de primeros auxilios, revisó a Patricia lo mejor que pudo. Determinó que probablemente tenía hipotermia moderada combinada con una infección respiratoria. Le dieron las últimas tabletas de ibuprofeno del botiquín para bajar la fiebre. La envolvieron en todas las mantas disponibles y decidieron que no podían moverse ese día. Patricia necesitaba descanso urgente y trasladarla en su estado podría empeorar su condición. Raúl, desesperado, decidió que él iría solo a buscar ayuda. Miguel Ángel y Daniel intentaron disuadirlo, pero él fue firme en su decisión. Alguien tenía que intentarlo, y como el más experimentado en montañismo, él tenía las mejores probabilidades de éxito.
Antes de partir, Raúl abrazó a su hermana, quien apenas era consciente de lo que ocurría a su alrededor debido a la fiebre. Le prometió que volvería con ayuda, que no la abandonaría, que todo iba a estar bien. Le dio instrucciones detalladas a Miguel Ángel y Daniel sobre cómo cuidar de Patricia y Sofía. Les dejó su mapa y brújula y tomó solo lo esencial: una botella de agua, el espejo de señales, su linterna y una barra energética que había estado guardando. Se despidió de cada uno con un abrazo y luego comenzó a descender por el valle, siguiendo el arroyo, con la determinación de un hombre que sabe que el tiempo se está agotando. Los 4 que quedaron atrás lo observaron hasta que desapareció entre los árboles, y luego se quedaron en un silencio cargado de miedo y esperanza, rezando para que Raúl tuviera éxito en su misión imposible. Raúl caminó durante horas, empujando su cuerpo más allá de sus límites. El hambre era un dolor constante en su estómago, pero lo ignoró, enfocándose solo en poner un pie delante del otro. El arroyo eventualmente desembocó en un río más grande, como Miguel Ángel había predicho, y Raúl decidió seguir el río hacia el oeste, confiando en que lo llevaría a alguna carretera o área habitada. El terreno junto al río era traicionero, con rocas resbaladizas cubiertas de musgo, pero continuó adelante. Al caer la tarde, exhausto y con las piernas temblando, vio algo que lo hizo detenerse en seco. Huellas frescas en el barro junto al río. Eran huellas de botas, no de animales. Alguien había pasado por allí recientemente. Sintió una oleada de esperanza que le dio fuerzas renovadas. Comenzó a gritar, llamando a quien fuera que hubiera dejado esas huellas. Pero solo el eco de su propia voz le respondió. Decidió seguir las huellas, que parecían dirigirse río arriba en dirección contraria a la que él había estado tomando. Mientras tanto, en el campamento improvisado, la situación empeoraba. Patricia deliraba por la fiebre, hablando en español sobre su infancia en México, llamando a su madre, confundiendo a Miguel Ángel con Raúl. Sofía hacía todo lo posible por mantenerla hidratada, obligándola a beber pequeños sorbos de agua cada pocos minutos. Daniel montaba guardia, alimentando una pequeña fogata que habían logrado encender para proporcionar algo de calor, a pesar del riesgo de que el humo pudiera alertar a animales salvajes. Miguel Ángel, por su parte, había subido a un árbol cercano, intentando ver si podía detectar alguna señal de civilización en el horizonte, pero solo vio más bosque extendiéndose en todas direcciones. La noche cayó sobre ellos como una manta oscura y sofocante. Sin Raúl, el grupo se sentía incompleto, vulnerable, como si les hubieran quitado su ancla. Sofía continuó escribiendo en su diario, documentando cada hora que pasaba, cada cambio en el estado de Patricia, cada ruido que escuchaban en la oscuridad circundante. Raúl, siguiendo las huellas, caminó hasta que la oscuridad lo obligó a detenerse. No tenía tienda ni saco de dormir, solo su chaqueta y un mechero de emergencia. Encontró un árbol caído que formaba una especie de refugio natural y se acurrucó debajo de él, tratando de conservar el calor corporal. Esa noche fue la más larga y fría de su vida. Cada sonido del bosque lo alertaba, preguntándose si era un animal aproximándose o simplemente ramas moviéndose con el viento. No durmió, solo entró y salió de un estado de semiconciencia, donde los límites entre la vigilia y el sueño se difuminaban. Cuando finalmente amaneció el sábado, Raúl estaba tan rígido por el frío que le tomó varios minutos poder moverse. Se obligó a ponerse de pie, bebió agua del río y continuó siguiendo las huellas que ahora parecían más antiguas, parcialmente borradas por la lluvia de días anteriores. El sábado, el octavo día, trajo noticias que desgarrarían a las familias en Portland. El equipo de búsqueda y rescate había encontrado la camioneta de Raúl en el estacionamiento del sendero,
exactamente donde la habían dejado el viernes anterior. También encontraron el punto donde el grupo había establecido su primer campamento, identificado por marcas de una fogata y algunos residuos que habían dejado inadvertidamente. Sin embargo, a partir de ese punto, el rastro se perdía por completo. La lluvia intensa de los días siguientes había borrado cualquier huella o marca que pudieran haber dejado. Los equipos con perros de búsqueda intentaron seguir el rastro, pero la humedad y el paso del tiempo habían diluido cualquier olor que los perros pudieran detectar. María Elena, Rosa y Carmen recibieron esta información en la estación del servicio forestal y el peso de la impotencia las aplastó. Habían pasado 8 días y sus hijos seguían perdidos en algún lugar de aquella inmensidad verde y hostil. En el campamento, Patricia había empeorado. Su respiración era superficial y errática y había dejado de responder cuando le hablaban. Sofía, con lágrimas corriendo por sus mejillas, le tomaba el pulso constantemente, registrando cada cambio en su pequeño cuaderno con manos temblorosas. Miguel Ángel y Daniel habían discutido si deberían intentar cargarla y moverse, pero acordaron que hacerlo podría matarla. Lo único que podían hacer era mantenerla lo más cómoda posible y esperar. Esperaban que Raúl regresara con ayuda. Esperaban que alguien los encontrara. Esperaban un milagro que parecía cada vez más improbable. Daniel, en un momento de desesperación, había tallado en la corteza de un árbol cercano las palabras «Ayuda, 4 personas aquí, emergencia médica», junto con una flecha señalando hacia el campamento, esperando que si alguien pasaba cerca, lo viera. Raúl, completamente perdido y al borde del colapso, continuó caminando el sábado como un autómata. Las huellas que había estado siguiendo desaparecieron en un área rocosa donde no quedaban marcas visibles. Se dio cuenta, con un horror creciente, de que estaba más perdido ahora que cuando había dejado a sus amigos. No tenía idea de dónde estaba, ni cómo regresar al campamento, ni cómo encontrar ayuda. Se dejó caer junto a un árbol, sintiendo por primera vez la tentación de rendirse, de simplemente cerrar los ojos y dejar que el bosque lo reclamara. Pensó en su madre, en cómo ella había cruzado medio continente después de que su padre muriera para darles a él y a Patricia una mejor vida. Pensó en su hermana, luchando por su vida en algún lugar de esa montaña, porque él la había convencido de venir en este maldito viaje. Pensó en Miguel Ángel, su amigo de la infancia, quien lo había seguido a Estados Unidos, confiando en su palabra de que tendrían un futuro mejor. Fue entonces cuando escuchó voces. Al principio pensó que era su mente jugándole una mala pasada, que la deshidratación y el hambre finalmente lo habían empujado hacia la locura. Pero las voces se hicieron más claras, más reales. Eran voces en inglés, hablando por radios. Se incorporó con dificultad, tambaleándose, y comenzó a gritar con toda la fuerza que le quedaba. «¡Ayuda! ¡Help! ¡Aquí! ¡Here!», gritó hasta que su voz se quebró, hasta que su garganta ardió como fuego. Y entonces los vio. 2 guardaparques emergiendo de entre los árboles, con sus uniformes verdes y expresiones de asombro al verlo. Raúl colapsó de rodillas, sollozando incoherentemente, tratando de explicar en un inglés entrecortado mezclado con español que había otros 4, que su hermana estaba muriendo, que necesitaban ayuda inmediatamente. Los guardaparques llamaron por radio y en cuestión de minutos la maquinaria de rescate se puso en marcha. Raúl fue evacuado en helicóptero a un hospital, donde lo trataron por hipotermia, deshidratación severa y desnutrición, pero se negó a descansar hasta que le confirmaran que habían encontrado a los demás. Utilizando las coordenadas GPS de donde lo habían encontrado y la información que él proporcionó sobre la dirección general del campamento,
Múltiples equipos de búsqueda con perros, helicópteros y tecnología térmica comenzaron un barrido intensivo del área. El domingo por la mañana, 9 días después del inicio de la excursión, un helicóptero detectó el humo de la fogata que Daniel había mantenido encendida durante toda la noche. El equipo de rescate descendió rápidamente al campamento, encontrando a 4 personas en condiciones críticas. Patricia fue la primera en ser evacuada, intubada y conectada a equipos de soporte vital en el helicóptero médico. Sofía, Miguel Ángel y Daniel fueron sacados en vuelos subsecuentes, todos sufriendo de diversos grados de hipotermia, desnutrición y trauma psicológico. La noticia del rescate llegó a las familias como una explosión de alivio mezclado con terror. Los 5 estaban vivos, pero 3 de ellos, incluyendo Patricia, estaban en estado crítico. María Elena corrió al hospital, donde encontró a sus 2 hijos en habitaciones separadas, conectados a máquinas, con médicos y enfermeras moviéndose alrededor de ellos en una danza coordinada de intervenciones médicas. Patricia pasó 3 semanas en la unidad de cuidados intensivos, luchando contra una neumonía severa que se había desarrollado durante su tiempo en la montaña. Hubo momentos en los que los médicos les dijeron a María Elena que se preparara para lo peor. Pero Patricia era fuerte, heredera de la resiliencia de generaciones de mujeres mexicanas que habían sobrevivido cosas inimaginables. Lentamente, día a día, comenzó a mejorar, hasta que finalmente abrió los ojos y reconoció a su madre sentada junto a su cama. Los 5 sobrevivientes pasaron meses en terapia física y psicológica. Raúl nunca perdonó completamente su decisión de llevar al grupo a esa excursión, cargando con una culpa que lo perseguiría durante años. Patricia desarrolló un miedo persistente a los espacios abiertos y a la naturaleza, prefiriendo la seguridad del entorno urbano. Miguel Ángel y Sofía pospusieron su boda, enfocándose primero en sanar, tanto individual como conjuntamente. Daniel, paradójicamente, se volvió obsesionado con el montañismo y la supervivencia, tomando curso tras curso, como si dominando las habilidades que les faltaron, pudiera de alguna manera reescribir lo que habían vivido. La comunidad mexicana de Portland los abrazó, organizó recaudaciones de fondos para ayudar con los gastos médicos no cubiertos por seguros y los convirtió en un símbolo de resistencia y supervivencia. Los investigadores del Servicio Forestal intentaron reconstruir exactamente qué había sucedido, cómo un grupo relativamente experimentado había terminado tan perdido. Determinaron que una combinación de factores había conspirado contra ellos: el cambio climático repentino, un sistema de tormentas que no había sido predicho con precisión, un error de navegación menor que se había amplificado por la baja visibilidad, y la mala suerte de haber descendido por un valle que no estaba en los mapas turísticos y que raramente era transitado. Las tiendas de campaña y el equipo que habían usado durante esos 9 días infernales fueron recuperados y donados a un museo de la historia natural de Oregón, donde se exhibieron como parte de una exposición sobre supervivencia y los peligros de subestimar la naturaleza. Los años pasaron, transformando el trauma en una cicatriz que, aunque siempre presente, se volvió menos dolorosa con el tiempo. Raúl eventualmente pudo volver a las montañas, aunque nunca sin un GPS satelital y un equipo de comunicación de emergencia. Patricia se convirtió en enfermera especializada en traumas, utilizando su propia experiencia para conectar con pacientes que habían pasado por situaciones límite. Miguel Ángel y Sofía finalmente se casaron en una ceremonia íntima en Ciudad de México, con todos los sobrevivientes presentes, una celebración no solo de su amor, sino de su supervivencia compartida.
Daniel terminó trabajando como instructor de cursos de supervivencia en el desierto, dedicando su vida a asegurar que otros tuvieran las habilidades que ellos habían necesitado desesperadamente. Los 5 mantuvieron contacto cercano, reuniéndose cada año en la fecha aniversario de su rescate, no para rememorar el horror, sino para celebrar que habían sobrevivido, que estaban juntos, que habían vencido a la montaña que intentó reclamarlos. Sin embargo, la historia no terminó ahí. El destino guardaba un giro final, uno que nadie podría haber anticipado. En el verano de 2024, 33 años después de aquellos 9 días infernales, un grupo de excursionistas aficionados estaba explorando una zona remota de las cascadas de Oregón, no muy lejos de donde los 5 amigos se habían perdido décadas atrás. El área había sido afectada por un incendio forestal el año anterior, y la vegetación quemada había expuesto terreno que había estado oculto durante generaciones. Uno de los excursionistas, un joven llamado Thomas, notó algo extraño, medio enterrado en la ceniza y tierra removida. Tela de color naranja brillante, claramente sintética, claramente no perteneciente al entorno natural. Thomas y sus compañeros comenzaron a excavar cuidadosamente, y lo que encontraron los dejó perplejos. Era una tienda de campaña, o lo que quedaba de ella, parcialmente colapsada y cubierta por décadas de acumulación de hojas, tierra y ahora ceniza del incendio. La tela, aunque descolorida y dañada, aún mostraba restos de su color original. Dentro de la tienda, protegidos de los elementos por la estructura colapsada, encontraron objetos que claramente pertenecían a excursionistas. Una mochila deteriorada, latas de comida oxidadas, una linterna antigua que ya no funcionaba y, lo más impactante, una billetera de cuero con identificaciones aún visibles. Thomas tomó fotografías de todo y contactó inmediatamente con las autoridades del parque. La noticia llegó a los medios locales rápidamente. Cuando Raúl, ahora un hombre de 65 años, vio el reporte en las noticias, sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Llamó inmediatamente a Miguel Ángel, quien a su vez contactó a los demás. ¿Era posible? ¿Después de tantos años? Las autoridades confirmaron que la tienda y los objetos habían sido sometidos a análisis, y por las marcas y el tipo de equipo, databan de finales de los años 80 o principios de los 90. Pero lo más desconcertante era la ubicación. La tienda estaba aproximadamente a 15 kilómetros de donde los 5 amigos habían sido rescatados, en una dirección completamente opuesta al sendero oficial. El descubrimiento desató un misterio que las autoridades no podían explicar completamente. Según Raúl y los demás, ellos habían usado sus tiendas durante todo el tiempo que estuvieron perdidos, y ambas tiendas habían sido recuperadas cuando fueron rescatados. Esta tienda era diferente, de una marca distinta, aunque del mismo periodo. Los investigadores comenzaron a revisar archivos antiguos de personas desaparecidas en la zona. Descubrieron que entre 1989 y 1992, al menos 12 personas habían desaparecido en las cascadas de Oregón en incidentes no relacionados, y de esas 12, 4 nunca habían sido encontradas. ¿Podría esta tienda pertenecer a alguno de esos casos olvidados? Patricia, movida por un impulso que no podía explicar, pidió permiso a las autoridades para ver los objetos recuperados. Fue junto con Sofía al depósito del servicio forestal, donde guardaban la evidencia. Cuando le mostraron las identificaciones encontradas en la billetera, Patricia sintió que el mundo se detenía. El nombre en la licencia de conducir era Fernando Castillo, un nombre que ella reconoció inmediatamente. Fernando había sido un conocido de la familia Mendoza en Ciudad de México, un amigo de un tío que había emigrado a Estados Unidos en 1989 y del cual nunca más se supo. La familia asumió que simplemente había cortado contacto,
algo no inusual en aquellos tiempos, cuando la comunicación internacional era difícil y costosa. Nunca imaginaron que podría haber desaparecido en las montañas. Esta revelación abrió una investigación más profunda. Las autoridades contactaron con la familia Castillo en México, quienes confirmaron que Fernando había mencionado en su última carta que planeaba hacer una excursión de camping en Oregón con algunos amigos que había hecho en Portland. Esa fue la última vez que supieron de él. Los registros oficiales mostraban que 3 personas habían sido reportadas desaparecidas junto con Fernando en septiembre de 1991, exactamente el mismo mes y año que el incidente de Raúl y sus amigos, pero apenas unos días antes. Los casos nunca habían sido conectados porque ocurrieron en diferentes áreas del parque, o al menos eso se pensaba en ese momento. El descubrimiento de la tienda 33 años después planteaba preguntas inquietantes. ¿Qué había sucedido con Fernando y sus compañeros? ¿Habían muerto en la montaña? Y si era así, ¿dónde estaban sus restos? ¿O habían logrado sobrevivir y salir de alguna manera, abandonando su equipo? Las autoridades organizaron una búsqueda exhaustiva del área circundante donde se encontró la tienda, utilizando perros entrenados para detectar restos humanos y tecnología de radar de penetración terrestre. Durante semanas, equipos peinaron la zona, buscando cualquier señal de lo que podría haber sido el destino final de aquellos excursionistas desaparecidos. Los 5 sobrevivientes del incidente de 1991 se vieron arrastrados nuevamente al pasado que habían intentado dejar atrás. Los medios querían entrevistas, querían saber qué pensaban sobre este descubrimiento, si creían que de alguna manera sus casos estaban conectados. Raúl, en particular, se sintió perseguido por una pregunta que no podía responder. ¿Habían estado cerca de la tienda de Fernando durante su propia odisea? ¿Podrían haber ayudado de alguna manera si hubieran sabido? La culpa que había aprendido a manejar durante 3 décadas resurgió con fuerza renovada. Miguel Ángel intentó razonar con él, recordándole que ellos mismos apenas habían sobrevivido, que no había nada que pudieran haber hecho diferente, pero las palabras ofrecían poco consuelo. En octubre de 2024, la búsqueda rindió frutos. A unos 200 metros de donde se encontró la tienda, en un área que había estado cubierta por vegetación densa, hasta que el incendio la despejó, los equipos encontraron restos óseos. El análisis forense confirmó que eran restos humanos, y por el estado de descomposición y la posición, habían estado allí durante décadas. Se encontraron restos de al menos 2 individuos, posicionados de manera que sugería que habían muerto juntos, posiblemente abrazados buscando calor. Los análisis de ADN tomarían meses, pero las ropas deterioradas y objetos personales encontrados con los restos coincidían con las descripciones de Fernando Castillo y uno de sus compañeros de excursión. La noticia de este hallazgo trajo un cierre doloroso pero necesario a las familias que habían esperado 33 años por respuestas. La hermana de Fernando, Elena Castillo, ahora una mujer de 60 años, viajó a Oregón para reclamar los restos de su hermano. María Elena Mendoza, quien había mantenido contacto esporádico con la familia Castillo a lo largo de los años, la acompañó. Las 2 mujeres, unidas por el dolor y por la extraña coincidencia de que sus seres queridos habían enfrentado destinos paralelos en la misma montaña en el mismo mes, se sostuvieron mutuamente mientras las autoridades les explicaban los detalles de cómo habían encontrado a Fernando. Elena lloró, pero también expresó gratitud por finalmente saber, por poder llevar a su hermano de vuelta a México para ser enterrado junto a sus padres. Para Raúl, Patricia, Miguel Ángel, Sofía y Daniel, el descubrimiento de la tienda y posteriormente de los restos
tuvo un impacto profundo y complejo. Por un lado, reforzó su apreciación por lo cerca que habían estado de un destino similar. Por otro, los conectó de manera inesperada con otras víctimas de la montaña, recordándoles que no habían estado solos en su sufrimiento. El hecho de que Fernando y sus amigos no hubieran tenido la misma suerte que ellos tuvieron, que no hubieran sido encontrados a tiempo, pesaba sobre ellos como una responsabilidad moral de honrar no solo su propia supervivencia, sino también la memoria de aquellos que no sobrevivieron. En una ceremonia conmovedora en el otoño de 2024, las familias de ambos grupos de excursionistas se reunieron en un memorial erigido en las Cascadas de Oregón, cerca del punto donde Fernando y su compañero fueron encontrados. El memorial consistía en una placa de bronce montada sobre una roca grande, con los nombres de todos los que se habían perdido en esas montañas a lo largo de los años. Raúl dio un discurso en el que habló sobre la fragilidad de la vida, sobre cómo la línea entre la supervivencia y la tragedia podía ser tan fina como el filo de una navaja, sobre cómo cada día desde su rescate había sido un regalo que no daban por sentado. Patricia, quien rara vez hablaba públicamente sobre aquellos 9 días, se acercó al micrófono con lágrimas corriendo por sus mejillas y simplemente dijo: «Fernando, no te conocí en vida, pero ahora sé que compartimos el mismo miedo, la misma esperanza. Descansa en paz, hermano». El descubrimiento también renovó el interés en mejorar los protocolos de seguridad en los parques nacionales. Se implementaron nuevos requisitos de registro para excursionistas, incluyendo check-ins obligatorios por GPS satelital para grupos que planeaban estar en áreas remotas por más de 2 días. Se instalaron más estaciones de emergencia con radios y suministros básicos en puntos estratégicos de los senderos menos transitados. El legado de aquellos 9 días en 1991 y el descubrimiento 33 años después había resultado en cambios tangibles que potencialmente salvarían vidas futuras. Para los 5 sobrevivientes, ahora en la tercera edad de sus vidas, el círculo finalmente se había cerrado. Habían sobrevivido cuando otros no lo hicieron. Habían vivido décadas completas de experiencias, amores, pérdidas y alegrías que Fernando y sus compañeros nunca experimentaron. Esta conciencia no los llenaba de culpa, sino de un sentido renovado de propósito. Establecieron una fundación en memoria de Fernando Castillo y de todos los desaparecidos en áreas silvestres, dedicada a educar a excursionistas sobre seguridad, a financiar equipos de búsqueda y rescate y a proporcionar apoyo a familias de personas desaparecidas. La fundación se llamó Nunca Olvidados. Sí, se convirtió en su manera de transformar el trauma en algo positivo, en asegurar que las muertes de Fernando y otros no fueran en vano. Miguel Ángel y Sofía, ahora abuelos, llevaban a sus nietos a visitar el memorial cada año, contándoles la historia no para asustarlos, sino para enseñarles respeto por la naturaleza y la importancia de la preparación. Daniel continuaba enseñando cursos de supervivencia, pero ahora incorporaba la historia de Fernando en su currículo, recordando a sus estudiantes que el equipo y el conocimiento solo son útiles si se usan con prudencia y respeto por el entorno. Patricia, aunque nunca regresó a las montañas, encontró paz en trabajar con grupos de apoyo para sobrevivientes de traumas, compartiendo su historia como testimonio de que es posible sanar, incluso cuando las cicatrices permanecen. Raúl, quien había cargado la culpa más pesada, finalmente encontró algo de redención al saber que su historia y la historia de Fernando habían llevado a cambios que habían salvado vidas comprobables en los años subsecuentes. La tienda encontrada en 2024,
Después de permanecer oculta durante 33 años bajo la tierra y vegetación de las cascadas de Oregón, se convirtió en un símbolo poderoso. No era solo evidencia de una tragedia pasada, sino un recordatorio de cuántas historias permanecen ocultas en los lugares salvajes del mundo, esperando ser descubiertas, esperando que se les dé voz. Para algunos, era un recordatorio macabro de los peligros de la naturaleza. Para otros, especialmente para aquellos que habían vivido experiencias similares, era un monumento a la resiliencia humana, a la importancia de nunca dejar de buscar, nunca dejar de recordar. En las noches tranquilas, cuando los 5 amigos se reunían, a veces hablaban sobre cómo sus vidas podrían haber sido diferentes si aquella decisión de ir de excursión en septiembre de 1991 hubiera sido diferente. Pero rápidamente reconocían que tales especulaciones eran inútiles. Lo que había sucedido los había formado, para bien o para mal, en las personas que eran ahora. Habían visto la muerte de cerca, habían experimentado el verdadero significado del miedo y la desesperación, pero también habían experimentado la profundidad del amor, la lealtad y el sacrificio que los seres humanos son capaces de dar unos por otros. Y ahora, con el descubrimiento de la tienda de Fernando, sentían que su historia tenía un propósito mayor, que su supervivencia llevaba consigo la responsabilidad de honrar no solo sus propias vidas, sino las vidas de aquellos que no tuvieron la misma suerte. La historia de los 5 excursionistas que desaparecieron en las cascadas de Oregón en 1991 y sobrevivieron contra todo pronóstico, entrelazada ahora con la historia de Fernando Castillo y sus compañeros que no sobrevivieron, se convirtió en parte del folclore local, una advertencia y una inspiración a partes iguales. Era una historia sobre los límites del control humano frente a las fuerzas de la naturaleza, sobre cómo las decisiones tomadas en fracciones de segundo pueden tener consecuencias que resuenan durante décadas, y sobre cómo, incluso en los momentos más oscuros, cuando la esperanza parece perdida, la determinación humana puede prevalecer. Pero también era una historia sobre aquellos que no prevalecieron, cuyas voces finalmente fueron escuchadas 33 años después, cuando su tienda emergió de las profundidades del bosque, un testimonio silencioso de sus últimos días, un recordatorio de que detrás de cada desaparición hay una historia humana completa, llena de sueños, esperanzas y seres queridos que nunca dejaron de buscar.